Buenas. Tenemos novedades con los precios de Game Pass. Aquí va un vídeo rápido para intentar explicarlo todo, al menos de lo que es la base, y más adelante, pues como la información sigue goteando, comentaremos más cositas, porque también están añadiendo un montón de videojuegos que no estaban antes, algún lanzamiento sorpresa, pero eso, repito, lo intentaremos ver en el vídeo de mañana ya un poco más en detalle. Pero Game Pass cambia el nombre de todos sus niveles, cambia un poco incluso la estructura en la que funcionan algunos de ellos, pero el contenido de base va a seguir siendo muy parecido. Lo que pasa es que Game Pass últimamente parece que haya que hacer un cursillo, porque han cambiado de nombre de las suscripciones como 7 veces en los últimos 3 años. Es una auténtica locura, pero bueno, ahí vamos. En primer lugar, voy a explicar un poco en qué consisten los nombres y las funciones, y luego vamos a ir una por una para que lo tengáis claro, para finalmente dejar mi opinión y valoración acerca de todo lo que está pasando, porque sí, por supuesto hay una subida de precio, y si queréis ahorraros esta subida de precio, pasaros por el link de la descripción a Eneba, porque ahí tenéis Game Pass todavía muy barato, pero las tarjetas digitales son limitadas. Pasaros por Eneba, comprad lo que podáis, sobre todo de Game Pass Ultimate, porque es la suscripción que más subida ha acabado teniendo. En primer lugar, vamos con el resumen de cómo quedan situados los diferentes niveles que Game Pass va a tener desde hoy mismo en adelante. Perdonen ustedes si hablo con precios variando entre euros y dólares, porque más o menos hay unos cambios considerables según la moneda, pero bueno, en resumidas cuentas, por una parte tenemos el Game Pass Essential. ¿Qué es Game Pass Essential? Pues es el antiguo conocido como Game Pass Core, que previamente se llamaba simplemente Xbox Live Gold. Es decir, es el nivel desde donde puedes acceder a jugar a videojuegos online simple y llanamente. Pero recordad que en este nivel se agregaron otras funciones como por ejemplo la nube, cosa la cual sigue adelante, y 25 videojuegos que pasan a ser 50. El doble de videojuegos disponibles en esta membresía con respecto a los que había hasta hace, como quien dice, unas horas. Pues eso, se quedará por 8,99 euros al mes. Al menos ese es el precio actual. Luego tenemos Game Pass Premium, un servicio que va a costar 12,99 euros al mes. Este servicio, pues básicamente es el antiguo conocido como Game Pass de consola, que pasó a llamarse Game Pass estándar y ahora pasa a llamarse Game Pass Premium. Las funciones pues son relativamente similares, es decir, los videojuegos a esta suscripción no llegan día 1, pero esto no es esencialmente nuevo. Esto ya sucedía con la denominación anterior, esto lleva sucediendo así desde hace un año. Se incluirán pues estos videojuegos al cabo del año aproximadamente, conforme pasa el tiempo, irán llegando progresivamente tanto propios como de terceros. Además se añade una mejora en lo que son los puntos rewards y alguna que otra adición de videojuegos que, como digo, ya lo comentaremos en detalle mañana. Y luego tendríamos Game Pass Ultimate, que lo vamos a comentar ahora más adelante en un bloque específico, pero lo primero es también aclarar qué es lo que pasa con la función Game Pass PC. Game Pass PC se queda en 14,99 euros. Ok, ese es el precio establecido y parece que de ahí no se mueve. Las funciones de Game Pass PC van a ser exactamente las mismas. Se comentaba que esta suscripción podría desaparecer, yo lo creía así, pero finalmente eso no está sucediendo. Game Pass PC sigue siendo un nivel que existe aparte, lo que pasa que no lo ponen en la tabla promocional, literalmente porque es que no cambia nada, simple y llanamente pues eso, que lo ponen ahí como un poco por separado. Ok, siguen llegando videojuegos día 1 a este nivel, siguen llegando videojuegos día 1 a esta membresía, tal y como era hasta la fecha. Por otra parte, sigue estando disponible la llegada de los videojuegos de Electronic Arts, que ya sabéis que pertenecen al servicio EA Play. Pues esto se sigue incluyendo con Game Pass PC. Eso sigue literalmente tal y como estaba hasta hace pues pocas horas. Lo que no se incluye es el tema de la nube en Game Pass PC. Eso ya era así previamente y sigue sin cambiarse. Yo en lo personal no lo entiendo. Daría la opción de que de alguna manera esto fuera posible. Ahora lo que pasa es que los otros niveles de Game Pass que acabamos de comentar estarán disponibles en Game Pass PC. Me refiero que también podéis contratar las membresías inferiores que acabo de comentar, ¿vale? Tendríais membresías separadas que no estarían atadas a la videoconsola. También las podréis disfrutar en el mundo del PC. Y esta membresía es bastante interesante, sobre todo por el hecho de que se queda a este precio,
ya que dentro de poco llega esa Xbox portátil, que al fin y al cabo, como he comentado cientos de veces y voy a demostrar en este canal, básicamente es un PC de mano, básicamente es un PC consolizado, ¿vale? Para que funcione pues al estilo de una videoconsola portátil. Pero bueno, lo dicho, ya hablaremos un poco acerca de ese asunto. Pues a esos usuarios quizá le interese más tener esta membresía de aquí en adelante, por lo que vamos a comentar a continuación. Lo que pasa es eso, que no te incluye el sistema de nube, ¿vale? Y sobre el tema de los videojuegos día 1, vuelvo a repetir, todo sigue exactamente igual que estaba. En las redes sociales se está desinformando mucho sobre este tema, diciendo que Xbox ha quitado los videojuegos día 1 de alguna de las membresías. No, lo siento, esto sigue exactamente igual que estaba el año pasado. Me refiero, el Game Pass Premium que no tiene videojuegos día 1, es el antiguo Game Pass estándar, vuelvo a decirlo, y ese Game Pass no tenía videojuegos día 1, simplemente os estoy informando, no es opinión ni algo debatible, básicamente. Que pueda gustaros más o menos, yo en general nunca he recomendado esa suscripción, porque no salía a cuento esperar tanto tiempo para que llegue en esos grandes videojuegos de lanzamiento, y generalmente por las novedades son muy poquitas, pero lo dicho, ahí nada cambia, en Game Pass PC tampoco cambia, pero en Game Pass Ultimate los cambios son muy agresivos. Y es que Game Pass Ultimate es la suscripción por excelencia de este servicio, es la preferida de muchos y principalmente porque es la que más posibilidades trae. En esta suscripción, como acabo de decir, se mantienen todos los videojuegos día 1, sean propios de Microsoft, sean de terceras compañías. Así que, para videojuegos día 1 tenéis Game Pass PC y también esta de la que estamos hablando, Game Pass Ultimate. ¿Qué más novedades hay acerca de esta suscripción? Pues bueno, por una parte, también se vuelve a incluir el EA Play. Parece que ese trato con Electronic Arts se mantiene y los videojuegos de esa compañía acabarán llegando también a esta suscripción con el paso de los meses. Ya dependerá de qué videojuego, se irá caso por caso y del éxito que hayan tenido, pues pueden llegar antes o pueden llegar después. Pero bueno, eso punto número 1. Punto número 2. Se añade un nuevo catálogo de títulos, los títulos de Ubisoft. Pero ojo, lo que se está incluyendo aquí es el Ubisoft Plus Classic, un servicio que es menor al Ubisoft Plus que todos conocemos. Aquí no quiero que haya confusiones en adelante, por favor, ya que mucha gente esto lo está confundiendo con que han integrado Ubisoft Plus en el Game Pass. No, esto es un servicio reducido de videojuegos, sobre todo de corte clásico, videojuegos un tanto más añejos, como por ejemplo los Assassin's Creed de hace ya muchos años. Se están incluyendo de golpe con Game Pass Ultimate. Todo eso ya estaría disponible ahí. Y pues poco a poco irán llegando otros videojuegos de Ubisoft rebotados a esa membresía. Esto solamente llega aquí, al Game Pass Ultimate, los juegos de Ubisoft, esto de los que estamos hablando. Eso no quita que de vez en cuando algún videojuego de Ubisoft llegue también rebotado a las otras suscripciones, sobre todo porque son videojuegos más de corte clásico. Así que eso quiero que quede claro. Además, también añaden unas cositas interesantes, sobre todo si sois fans de Fortnite, porque aquí se está agregando un contenido extra que por separado cuesta pues aproximadamente unos 11 pavos, que generalmente se suelen tener que pagar con una regularidad. Se trata de Fortnite Crew. Esto llegaría a partir del próximo mes de noviembre, no es una integración inmediata. Ok, pues bueno, esto es básicamente lo que se nos está ofreciendo. Esto es básicamente lo que se queda Game Pass Ultimate, aunque ahora viene la cuestión principal de todas. Pasa a costar 29,99 dólares, lo cual supone una subida del 50%. Estaba a 20 dólares y ha subido 10 más. Y en cuanto al precio en euros, se queda en unos 26,99 para ser más precisos y exactos. Ese sería el precio definitivo por cada mes. Hay algunos descuentos que podéis conseguir, como digo, en otras tiendas como en EVA precisamente, pero ahora voy a pasar a comentar mi opinión. Y es que me gustaría saber de quién ha sido la maravillosa y estupenda idea de establecer este precio para Game Pass Ultimate. ¿Por qué lo digo? Pues mirad, yo puedo entender que esta suscripción me la subes de precio, incluso sin añadir nada nuevo. Puedo llegar a entender eso porque este año ha sido el más espectacular de la historia de esta suscripción, pero con diferencia. O sea, la cantidad de videojuegos propios y de terceros y la calidad de esos títulos llegando día 1, pues yo puedo entender que me lo subas. Puedo entender más todavía eso si además me estás incluyendo los videojuegos
clásicos de Ubisoft, en ese pequeño catálogo adicional que de hecho hace ya varios años también se integró en PlayStation 5. Eso de hecho en consola solamente estaba ahí. Y dices, pues oye, mira, es un catálogo interesante y que también está bien tener por ahí más cantidad de juegos a Game Pass. Con todo eso, si a mí me lo sube de precio, yo no tengo gran cosa que decir. Ahora, hay unos límites de subida de precio con estas cositas. Aquí lo que sube de precio básicamente todo es la porquería esa que han metido del Fortnite. Que mirad, puede ser una ventaja muy interesante. Como digo, eso debe de valer unos 11 pavos al mes aproximadamente, al menos según por lo que he podido estar leyendo. Pero es que honestamente, yo no toco ese videojuego ni con un palo. A mí ese beneficio, de hecho, me causa todo lo contrario, un perjuicio. Ese beneficio, que será para algunos, para muchos jugadores que no tocamos ese videojuego, posiblemente sea algo extremadamente dañino, porque los que queremos videojuegos día 1 en esta suscripción, vamos a tener que pasar por caja por un precio, bajo mi punto de vista, ahora sí, desorbitado. Este precio, bajo mi punto de vista, ya se sale de los límites. Yo esperaba, pues eso, unos 20 pavos, 21 aproximadamente, lo que he comentado muchas veces en el canal, pero esto, 27 pavos. 27 pavos para tener beneficios con el Fortnite. Lo siento mucho, yo una vez acabe el tiempo de suscripción que tengo a Game Pass acumulado desde hace tiempo, hasta ahí, y iré viendo mes por mes si me acaba valiendo la pena o no. La cosa se me está poniendo ya bastante complicada en este sentido, y sobre todo porque a mí Game Pass, uno de los motivos por los que más me interesa es por videojuegos independientes y de presupuesto medio que entran ahí. Los clásicos videojuegos que tú a lo mejor dudas si comprarte de salida, aunque salgan baratos, aunque te salgan a 20 y 30 euros, dices, oye, mira, llegan a la suscripción, lo juego y bueno, pues luego veo si acaban valiendo la pena o no, porque no son los clásicos videojuegos populares que todo el mundo puede tener seleccionados. Ahora básicamente costándome el servicio lo mismo o más que muchos de esos videojuegos, yo en lo personal ya me lo voy a tener que plantear. Todo por lo dicho, por meter la puñetera porquería esa del Fortnite, que ya podían poner la opción de quien quiera esto, pues aquí tienes una membresía un poco más cara, pero es que eso nos lo vamos a comer básicamente todos, así que bueno, si luego caen las suscripciones que no me digan otra cosa. Hay otro beneficio global para todas y cada una de estas membresías que estamos comentando, y es la nube. La nube sale de la fase beta, entra ya en su fase definitiva, y aquí pues nos encontraremos una resolución de hasta 1440p en juegos y dispositivos seleccionados. No es en todos, pero en gran parte de ellos pues sí va a ser posible escalar los videojuegos para que se vean muchísimo mejor. Además de todo eso, el bitrate, la calidad y demás, pues aumentará hasta los 27 megas. Habrá una mejor imagen también consecuencia de todo ello. Además, esto se extiende, como digo, a todas las membresías. No dependéis de Game Pass Ultimate. Dependerá, pues básicamente de cualquiera que no sea Game Pass PC. A través de eso podéis acceder a todo vuestro catálogo de juegos que tenga a disposición en la nube, que actualmente son una gran mayoría, una gran parte. Se están incluyendo pues básicamente todos con el tiempo. Pero claro, yo aquí me hago la pregunta de qué es lo que sucede con los países donde no se tiene acceso a los videojuegos en la nube. ¿Por qué a esos países se les está subiendo de precio la suscripción de turno de manera adicional si no tienen ese catálogo ni esa mejora, por así decirlo, ya que no existe básicamente la nube, sobre todo en parte de Latinoamérica? Sería desde luego para que Microsoft se lo planteara e hiciera pues un precio especial para determinados lugares, pero bueno, ahí queda como cuestión. Además de todo eso, aumentan los puntos rewards. A nivel general se podrán conseguir muchas mejores cosas si eres suscriptor de cualquiera de estas membresías de Game Pass. Si no eres suscriptor de Game Pass, sí que es cierto que los rewards se quedan pues como en algo demasiado residual. Esos puntos que puedes acumular para luego canjearlos por dinero y otra serie de ventajas. Pues lo dicho, eso de momento con Game Pass ha aumentado considerablemente. Así podrás conseguir una serie de descuentos que te ahorren pues alguna de las subidas. Grosso modo, resumen de mi valoración y opinión final acerca de todo esto. Es una pena que Microsoft mida tan rematadamente mal los tiempos, la manera de comunicar las cosas y sobre todo hasta qué punto le quiere sacar pasta al usuario, porque sí, esto a mí me parece desproporcionado. Porque si el jugador de consola quiere jugar a videojuegos día 1 con esta suscripción, se tiene que ir a una suscripción que ha pasado de costar 18 euros a 27.
o $20 a $30. Eso es a lo que acaban de empujar a la comunidad de usuarios. No tienes ninguna opción intermedia. No han dicho, oye, mira, vamos a poner el Game Pass Premium al mismo precio que Game Pass PC, que tiene videojuegos día 1, para que haya pues algo más asumible para el público que quiera esos videojuegos. Que a lo mejor no le pones los juegos de Ubisoft y los de Electronic Arts y la porquería esa del Fortnite. Perfecto. Pero darle opciones a la comunidad, que es lo que hacías antes. Microsoft ha ido arrancando esas opciones. Mete más contenido a costa de muchísimo más precio y de dejar un hueco, un agujero enorme ahí en medio que mucha gente pues no va a poder asumir, y mucha gente se va a ir de Game Pass. A cambio de que, por supuesto, los más fieles paguen más dinero y la compañía, por supuesto, gane todavía más de lo que ya ganaba. Porque quiero dejar clara una cosa aquí. Algunos dicen que esta subida de precios se debe a que Game Pass no es rentable. Eso es una tontería tan grande como decir que Nintendo o PlayStation no son rentables porque han subido de precio sus videojuegos. ¿Tú piensas eso? ¿A que no? Pues entonces no deberías de pensar lo mismo acerca de Game Pass, porque las premisas son las mismas. Subir de precio no significa que no sea rentable. De hecho, en el pasado, cuando las compañías tenían problemas económicos, lo que hacían eran muchas rebajas para que la gente comprase en masa. Lo que pasa es que Microsoft ahora está ganando mucho dinero. Y llevar los videojuegos a PlayStation y otras plataformas les ha hecho ver todavía más dinero si cabe. Ahora están ganando más pasta de la que han ganado nunca. El famoso caballo de Troya, te lo vas a comer. El caballo de Troya te lo vas a comer tú. Sinvergüenza que dice que nos van a financiar el Game Pass los jugadores que los compren en otras plataformas. Eso, como broma, hace unos años te la hacía hasta yo. Pero con esta subida de precio no. Con esta subida de precio lo único que financias Game Pass eres tú. Eres tú que lo estás pagando, no el otro que juega en la PlayStation. De verdad, echarle un poco de cabeza. Echarle un poco de cabeza a tantas tonterías de las redes sociales que os mete esta gente. De verdad, ¿qué industria se nos está quedando? ¿Qué industria se nos está quedando? Da un gusto increíble hacer contenido en el canal. Pero bueno, en la caja de comentarios podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones acerca de este asunto. Nos veremos en directo para comentar unas cositas más. Y un saludo.